Latinoamérica y hemos seguido muy de cerca este conflicto entre los Estados Unidos e Israel en contra del régimen islámico iraní. Y para entender lo que ha pasado durante estos 7 días, pero mejor aún, porque vamos a poder conversar ahora con una voz que en primera persona nos va a contar lo que fue ser detenida de este régimen que hoy no tiene líder y que está siendo atacado por Israel, por Estados Unidos, otros países que se suman y que pareciera ser esta una oportunidad para el pueblo iraní levantarse en libertad. Ella nos va a contar directamente su mirada, sus vivencias, el horror que aún en la distancia ha tenido que vivir. Samira Sussman. Ella es detenida del régimen y hoy residente en Argentina. Samira, un gusto saludarla. Bienvenida a Justo DNews para Andy, América buenas Latina. ¿Cómo está? noches. Bien, gracias, muy amable. Le agradezco mucho por abrir espacio en su agenda, Samira, y poder conversar con nosotros. Y antes de ahondar en tema conflicto, quiero primero que todo que usted me cuente lo que fue ser detenida del régimen. ¿Cómo podemos entender eso y compararlo, si se puede? La verdad de esto pasaron muchos años, esto era 3 años después de la revolución. No puedo saber de cómo es en este momento ser detenido hace 10 años, hace 5 años. El año que yo estuve detenida como adolescente, la Sí, cárcel estaba lleno de adolescentes y jóvenes menores de 30, entre 3 años y 30. También había niños y bebés de los opositores que atacaban y vivían lo llamaban subterráneo, o sea, vivían en casas al escondido de los opositores del régimen. Recién Khomeini había prohibido actividad de cualquier tipo de partido y estos opositores no lo creían, pensaban que habían hecho una revolución para tener derecho de expresarse, libertad de expresión. No puede ser que El Salvador, que le prometió que iba a haber partidos políticos y derecho, libertad de expresión, los haya engañado. Por eso claro. ingenuamente seguían con sus actividades unos meses y entonces durante unos digamos, 8 años fuertemente, los primeros 2, 3 más fuertes, el régimen actual trató de aniquilar e intimidar a todo cualquiera que se animaba. En el medio de esto era como que también en este momento yo como adolescente no entendía porque yo no tenía ni actividad ni era simpatizante de ningún grupo porque no Claro. entendía nada de política, sinceramente. Era solamente Y por ser hija de unos padres que pensaban diferente, ¿no? Y que uno no, ve. no, 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 no era esto, no. ¿Por qué Era era entonces? solamente Permítanos entender. porque tenía una compañera de la escuela que distribuía panfletes para uno de estos grupos, que lo que yo no tenía menor idea. A ella Wow. agarraron, torturaron durante meses. Ella primero dio los nombres de las que trabajaban así como activista o Sí. simpatizante. Seguían torturándole, pegando con latigazos en los pies de ella, no aguantó más y dio nombre de cualquier persona que conocía. Entre ellos éramos nosotros 9 de la escuela que no éramos activos y no Entiendo. teníamos ninguna actividad. No, es peor aún entonces esto, Samira. Fíjese lo que nos cuenta. Uno cuando trata de entender la situación y mira que detrás de la política hay vidas concretas como la suya, uno se pregunta. ¿Cómo sale usted de Irán y decide vivir en la Argentina? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que usted fue detenida y sufrió y decidió ser libre? Sinceramente no tenía idea de salir, no planeaba salir porque no quería tener vida de refugiados, Claro. prefería estar en Irán y vivir en Irán hasta más o menos unos, digamos, 10 años después conocí a mi marido argentino y salí del país con él para casarme. Así que mm, fue porque me enamoré con un argentino. Claro. Ahora, Samira, estando usted en la Argentina, tenemos entendido que le tocó pasar por el duelo de perder a su madre. Cuéntenos, si usted así lo desea, de esta situación tan cruel.
Sí, efectivamente, mi madre, nosotros por trabajo de mi esposo tuvimos que salir, estuvimos en otro país, salimos en diciembre, regresamos, el último mes estaba haciendo la mudanza, empacando cosas, mucho tiempo no tenía para hablar con mi madre, entonces pensé al llegar a Argentina voy a tener más contacto, pero a partir del día 7 y 8 empezaron las manifestaciones cuando quisieron a ella operar para poner prótesis en brazo, en pierna. Y en el medio de todo esto empezó las manifestaciones de los adolescentes y jóvenes que pedían que el régimen islámico se vaya y que deje al país para sus dueños verdaderos, la mayoría, los iraníes, que trataron en estos 47 años de manera pacífica decir que no queremos que ustedes sigan hasta eternidad, pero ellos Ujú. se autodenominaron como una revolución y un sistema sagrado que están a nombre de Dios puesto allá y cualquiera que hable contra ellos o que piense diferente o que pida que ellos se vayan es enemigo de Dios y enemigo de patria. En realidad, su líder Khomeini siempre había dicho que un musulmán no tiene patria, no debe de ser nacionalista, que tenemos que ser algo unido entre todos los musulmanes del mundo y este era el objetivo de él, llevar a este Islam chiita a todo el mundo Claro. y no alcanzó. Pero así que patria no les importa tanto. La única razón que les importa a Irán es aprovecharse del petróleo de Irán, venderlo y llenar sus propios bolsillos, enviar a sus hijos a vivir en el occidente, tener vida de reyes, cada uno de ellos, especialmente en Estados Unidos, Canadá y después Europa. Es Y hipócrita y también, hasta contradictorio, Samira, esto que usted nos está diciendo, ¿no? Es decir, con los que están peleando, por los cuales están siendo hoy atacados, es donde estos quieren enviar. Lo mismo se repetía, se vivía desde Venezuela, sí, es decir, tanto se criticaba a Estados Unidos y allá es donde estaban los hijos de Maduro, los sobrinos de Delcy, las hijas de Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces uno decía, ¿cómo es esta situación de lo que dicen con su boca, pero después hacen desde otro lado? Samira, la, pri- nosotros, sí, sí, disculpe, dígame. la primera mujer que pusieron en tener alguna función después de la revolución fue una señora que se llama Masume Ebtekar, que era uno de los estudiantes que subieron la pared de la Embajada de Estados Unidos y lo capturaron a los como se dicen, diplomáticos norteamericanos. Hay Ujú. videos de ella en internet que le hacen entrevista en este mismo año cuando ella era una jovencita y le preguntan si estaba dispuesto de matarlos y ella dijo que sí. Y por asombro de todo el país, no sabemos por qué Estados Unidos le dio visa para que el hijo vaya y viva ahí en los Estados Unidos. Y Claro. esta mujer, cuando le preguntaban, es contradictorio que usted fue y atacó a la embajada de Estados Unidos y que su hijo viva allá. Dijo que la respuesta fue muy interesante y con una sonrisa asquerosa respondió que Ujú. nosotros decimos que los Estados Unidos es malo, pero no sus universidades. Claro. Y Samira, usted menciona a esta mujer y automáticamente comienzo a pensar, Samira, en lo que uno escucha, en lo que uno lee, pero quiero que sea usted en primera persona lo que nos muestre el rol de la mujer en Irán, tomando en cuenta que hoy usted es una mujer libre, que luce como una ciudadana argentina libre, que luce y viste como quiere. Háblenos de los rasgos más importantes que nosotros seguramente no podemos comprender a la primera. miren, históricamente las mujeres iraníes antes de la llegada de Islam eran libres y tanto hay documentos o sea, sobre la piedra del idioma antiguo, del manuscrito antiguo de Irán que era cuneiforme, están escrito que las mujeres trabajaban en la construcción de Persépolis y tenían el mismo sueldo que los varones. Sí, Con la llegada de Islam, las mujeres tuvieron que de a poco cubrirse el pelo o cada vez esconderse de la vista del público, de los hombres, hasta la llegada del padre de último rey, que lo llamamos Shah,
Él liberó a las mujeres y dio orden que no sea obligatorio que las mujeres puedan salir y tener vida o sea, vivir en público y tener trabajo. Y el hijo también trató mucho de hacer que el país avance hacia Occidente, pero sin considerar que también había sectores del país que eran en este entonces muy reservados o religiosos y no podían digerir este movimiento tan rápido hacia liberación de las mujeres. Y la revolución, esta parte tradicional de la población se entusiasmó mucho con la revolución, Sí, pero después, al principio, el Khomeini dijo que no hay ninguna obligación, que las mujeres pueden ser libres, elegir el modo de vestir que quieren. Y efectivamente ellos también agarraron Líbano, Siria, y yo viajé en estos países árabes y están las mujeres libres para cubrirse como quieren, claro. o Egipto, pero ellos decidieron hacerle a Irán un segundo Arabia Saudita y que las mujeres estén obligadas a cubrirse el pelo. Traicionaron a la población. Después de un tiempo dijeron que las mujeres que van a la escuela o lugares públicos o trabajan tienen la obligación. Más adelante en las calles, y este proceso duró 3 años. Después de 3 años ya fuimos obligados. Los primeros años la represión era fuertísimo, muy fuerte, los controles en las calles, la música era prohibida, mirar una película en VHS era prohibido Wow. y cantar era prohibido, después Vivir tocar música prácticamente, Samira. Vivir hasta jugar prácticamente. ajedrez. Hasta jugar ajedrez No, era no, no. prohibido y paralelamente empezaron con la guerra contra Irak. Entonces, cada vez este sistema se convirtió más a un sistema que no estaba a servicio de la población, sino un sistema que con crear miedo y temor pudo seguirse y quedarse, y la guerra los hizo más fuerte cada día. Claro. Y la guerra Saddam Hussein, dicen que Saddam Hussein empezó, pero en realidad fue muy que provocaba a Khomeini todo el tiempo, mandaba mensaje, que, o sea, hablaba en los medios que después de Irán le toca a Irak, porque él también como exiliado vivió unos años en Irak y decía que después quiero tomar a Irak, después otros países para llegar hasta Israel y aniquilarlo. Claro, tenía sus Y ideas expansionistas y no sí, sacaba de exactamente. vista a Israel. Samira, No, no quiero. solo a Israel, sino el pedido de la gente que querían terminar la guerra. Y esta guerra, en un momento Irán avanzó, hasta tomó ciudades en Irak, pero Mm, no quería parar. Todo lo que Saddam Hussein rogaba a la comunidad internacional, le pedían que parara, no querían. Y causaron la muerte de 500.000 personas entre las dos naciones, lamentablemente. Dios. Y a partir de este momento, una vez aniquilando a todos los grupos opositores, el resto de la gente quedó en superficie, muy sometida a lo que ellos pedían, pero bajo la superficie siguieron con su manera de resistencia, como que aunque estaba prohibido que las mujeres maquillaran, las mujeres armaban modelos distintos de pañuelo o se maquillaban casi como una prostituta en la calle. Perdón, no quiero ofender a las prostitutas, Claro. pero quiero decir para atraer más atención, para decir que aquí estoy. Si me tapan en la cabeza, me muestro más Claro, mi miren cara. cómo lo hago. Samira, ahora Y quiero traerla un poco más al presente, a este conflicto que hoy está sucediendo. Antes de comenzar con usted, uno de los títulos era Donald Trump diciendo, el régimen iraní no tiene un líder y Estados Unidos pretende ser parte de la elección de este líder. ¿Usted cómo interpreta esas palabras del Yo, presidente Donald yo Trump? la verdad escuché el discurso completo de Donald Trump ayer con League of Miami, y yo creo que la prensa sacó una parte del contexto y que él dijo que empezó a decir que quieren estar, sí, que él tiene que decidir quién va a ser pero después siguió que de ninguna manera
el hijo del difunto líder que Ujú. acaban de matar ellos, Khamenei, pero de ninguna manera él. Entonces, la prensa decidió sacar la primera parte que, entonces quiere elegir él. Primero no sabemos a quién quiere elegir, aun si fuese cierto. Por ahí si quiere elegir a Reza Pahlavi, digo yo, no sabemos, pero si El quiere príncipe elegir a Reza heredero, ¿no, Pahlavi, que Samira? están, sí. Bueno, el príncipe heredero sí, pero en este momento era príncipe heredero. En ese entonces, en este Ujú. momento, la gente, aún los que no son pro monarquía, pero monarquía, decidieron elegirle a él como un líder que se presenta para llevar al país durante un periodo muy riesgoso y transitorio hasta que la gente tenga suficientes medios para elegir qué formato del gobierno quieren tener en el futuro. No Claro, algo como el régimen islámico que solamente puso un referéndum de sí o no al gobierno islámico sin que explicara a la gente. Yo tenía un tío escritor que venía y decía, no vayan a los otros mayores a votar al gobierno islámico porque va a ser otro Arabia Saudita, van a hacer esto a las mujeres, segregaciones, esto y el otro, y la gente se reía porque les parecía ridículo después de 50 años con dinastía Pahlavi, que las mujeres estaban libres, que ujú. podían ponerse el vestido que querían, trabajar en cualquier cosa. Nadie creía, entonces decían, va, anda, nosotros hicimos revolución para ser libre, nadie puede obligarnos de las cosas que vos decís. Lo que pasa es que no querían al gobierno, un gobierno de izquierda, porque éramos vecinos de ex Unión Soviética Sí, y no recuerdo. confiaban nunca a Rusia. Claro. Tampoco le habían lavado tanto la cabeza contra el imperialismo de los Estados Unidos, entonces tampoco querían algo de derecha. Y en este momento le pusieron en la cabeza que la única manera era un gobierno islámico sin hacer a la gente entender qué significa un gobierno islámico. La Claro. gente no sabía. Y ahora este señor dice, vamos a decir, ¿quieren una monarquía parlamentaria o quieren otra forma del gobierno? Y en ese referéndum, con presencia de comunidad de fuerzas, o sea, grupos internacionales para que no haya ningún manoteo al referéndum, lo que la gente elija va a quedarse así. Y bueno, por eso es que la razón de lo que la gente elija a él es que lo vio que es muy sincero, el Señor es muy sincero, ama y adora a Irán, Ujú. cosa que no vimos en los políticos y militares del gobierno islámico, porque a ellos le importa más Gaza, Claro. palestinos, libaneses que iraníes. Samira, Esto en carne propia vimos, sí. ¿cree usted de que el cambio en Irán se viene desde dentro por una revolución iraní interna, por un pueblo que se levanta o es justa y necesaria la presión, intervención de los Estados Unidos en este momento? Por supuesto, hay quienes, tanto afuera como adentro, que sostienen que cualquier presión por exterior está mal y es una invasión de afuera, hay que rechazarlo. Pero esa revolución de la población iraní que usted lo menciona, en realidad ya empezó como algo de antirrevolución de 79, desde los primeros días después de la revolución de 79. En ningún momento se cayó, o sea, no quiero decir que no, la gente no se callaron, quiero decir. Ujú. Y si bien no estaban la mayoría, hacían una capa gris en silencio, seguían con su trabajo, sus vidas, pero llevaron una vida paralela dentro de las casas y crearon hasta un niño de 2 años que pueda levantar la mano y diga muerte a Khomeini o que Ujú. vaya el gobierno islámico. No pudieron, si fuese por este Estado, hubiera hecho otra cosa como ISIS, quería hacer el Estado Islámico, algo así, o como talibanes. Fue la resistencia de la población iraní que no los dejó. Y después hasta
cada vez se acercaron más estos años de levantamiento. En 2009 era movimiento verde, que primero era movimiento estudiantil, cuando una noche durante el gobierno de Khatami, que era primer moderado y reformista para que engañen al mundo que hay democracia en Irán, fueron y atacaron de la nada a los estudiantes de la Universidad de Teherán, y hay videos, se muestran de los techos de la universidad, y la gente salió ahí. Después hubo movimiento verde, después cada vez estos se acercaron, 2017, 2019, 2022, cuando pasó lo de Mahsa Amini, que funcionó como un detonador para que la población explotara. Y no es que fuese ella la primera que fue matado por el gobierno, por sus fuerzas reprimidoras, ni fue la última. Y a partir de este momento algo cayó fuertemente. Este monstruo que el gobierno se había hecho, que todos le tenían miedo, este miedo terminó. Aunque mataron a más o menos 1.500, dicen algunos 3.000 personas, y arrestaron a 80.000, después de 2 años el líder perdonó a 20.000 de ellos, que siguen 60.000 en las cárceles, y cuelgan más o menos 3.000, 2.000, 3.000 personas por año. A pesar de todo esto, parte grande de este monstruo se quedó desfigurado. Entonces, las mujeres, en especial los adolescentes, las jóvenes de la parte barrios más ricos de la ciudad, del sector que tienen dentro de la familia, tienen más libertad, se animaron a salir hasta en las calles sin pañuelo, hasta con ropas Wow. como si fuese Occidente. Estos últimos 3 años cada vez más, hasta llegar, con lo que yo veo los videos y escucho, en algunos barrios hasta 50% de las mujeres salieron. Y el gobierno decidió, hasta el parlamento fue 2 veces y volvió en debate parlamentario y se quedó rechazado. No pudieron, por miedo a la población, no pudieron, porque ellos querían otra vez poner la mano dura sobre las mujeres, y decidieron que esto es lo que los iraníes suponen, ¿no? Que Claro. están en un punto como caminando sobre una soga en el aire, que no sabían si ir a la derecha o a la izquierda y pierden el equilibrio. Entonces decidieron no pasar tanto y llevar adelante con estas leyes contra cubrir las mujeres y dejar que pase por ahí. Sí. Hasta que llegó cada vez no se sabe, se dice que había falta de electricidad, se cortaba electricidad todo el tiempo, y decían, bueno, pusieron tanto dinero porque querían mostrar que no, nosotros necesitamos los reactores atómicos, los centros atómicos para dar electricidad a la gente, pero después se escucha que regalan electricidad gratis a los hermanos iraquíes, que durante 8 años, según ellos, era la guerra sagrada, y mataban a la gente por no querer ir a la guerra contra iraquíes, que de un día al otro se terminaron ser nuestros hermanos. Iban agua gratis, electricidad gratis, Claro. militares gratis, hacen centros religiosos, millones de dólares para los centros chiitas en Karbala, en Irak. Y el Estado paga, o sea, la publicidad que quiere hacer con el dinero de los iraníes para competir con Saudi Arabia, que tiene un centro de los sunitas que van todos los años, un grupo grande de todo el mundo, no solo sunitas, chiitas, musulmanes van a Arabia Saudita. El gobierno pretendió hacer algo así en Karbala. Yo estuve en un vuelo que viajaba a India y regresaban todo el avión lleno de indios, y pregunté qué hacen en Irán, y eran todos cubiertos musulmanes de India, y me contaban que el gobierno iraní paga por año a la población chiita musulmana en India viaje, avión gratis, hotel gratis, para que vayan a Karbala y llenar a Karbala. O sea, estaba todo al servicio de una publicidad, de dar importancia Claro. a la religión, cosa que siempre fue paralela en la vida de los iraníes. En Irán tenemos por lo menos 50 veces menos mezquita que en Turquía.
Y si usted, desde el principio de la revolución, antes, después, salvo los periodos religiosos que hacen un modelo de procesión como lo que está en Sevilla para los católicos, que salen todos así procesión para los nietos y bisnietos de Mahoma, salvo este periodo o algunas fechas en Ramadán, que no van tampoco todos, van un grupo, el resto no. Y salvo estos, en cualquier mezquita de Irán que usted entra, no va a haber en ningún momento más de 5 a 10 personas. A lo largo de la historia que yo viví, tanto en el tiempo de Shah como después. O sea, los iraníes no fueron nunca tan religiosos. Hay una parte, sí, como cualquier otra parte del mundo. Hay unos 10% que son muy practicantes, pero y hay otro por ahí, 20%, que son practicantes, pero no quieren obligar a los otros que piensen lo mismo como ellos. Los primeros 10, 15 quieren obligar a todos que vivan como ellos, que en Ramadán pretendan no comer, no tomar agua. Una cosa inhumana, yo me acuerdo, íbamos a la universidad, teníamos hambre, aún una mujer musulmana durante el tiempo que está en eh, periodo que pierde sangre, ¿no? Sí. Supuestamente no puede, es sucia, no puede ir a mezquita y tampoco puede rezar ni ir no tiene obligación de de hacer ayuno. A pesar de estar en una situación así, pero tiene que pretender para no lastimar al sentimiento de los que creen, son muy creyentes, morirse de hambre y de sed. Yo era siempre diabética, me faltaba agua, me faltaba comida. Tenía que ir al baño, sentarme sobre inodoro con puertas cerradas, comer o beber algo. O sea, el trato inhumano. Y en los primeros años en la universidad nos prohibían que las chicas tengan... Y todavía estábamos mezclados con los varones, no había segregación, a Claro. posteriori llegó. Pintábamos, primera cosa venían, nos obligaban a poner, estudiantes de la universidad éramos, que pongamos las manos sobre las mesas, que ellos verifiquen uno por uno si teníamos pintura de uña. Y llegábamos con un uniforme largo hasta debajo de de la rodilla, con pantalón, con pañuelo, que no haya un pelo que provoque a Claro los que se hombres. vea. No, no, no. No, llegábamos a la universidad con zapato. Nos obligaban a levantar el pantalón para ver si teníamos medias gruesas o no. O sea, Increíble, Samira. No, no, no. y Es absurdo yo, por pensarlo. ejemplo, yo era instructora de esquí. El día que tenía que ir a sacar, después de dar exámenes, el carnet de instructor, al entrar en Federación de Esquí, yo siempre de adolescente tenía los labios muy rojos. Me insistían que yo tenía lápiz labial y me daban Kleenex pañuelo para limpiar. Y yo apretaba y le mostraba que no sale pintura y me decían que no, que pensaban que yo tenía y no podía entrar. Y aguantamos esta situación durante años. Después llegaron supuestamente moderados, un poco aflojaron. El señor Khatami, que engañaron a la población, él era en realidad jefe de centro religiosa, centro islámica chiita en Hamburgo antes de la revolución. Tenía su antecedente. La gente no debería haber sido engañado por este diablo. El señor Hatami con una sonrisa muy civilizado trataba de dar alguna libertad, mientras en la pista de esquí nosotros veíamos a su hija esquiando sin gorro, sin pañuelo. O sea, de la entrada esa gente burlaba a la población, burlaba como que, mientras que yo, por ejemplo, había gente religiosa, o sea, policías religiosas paraban abajo de la pista y hacían cosas ridículas. Por ejemplo, llegabas y decían, tu campera no es suficiente larga, dame tus bastones. Después el tipo que quedaba con 40 pares de bastones a la tarde no sabía qué hacer con los bastones. Claro, absurdo todo esto. Sí, con todo cosas Sí, Samira. absurdistán lo llamábamos, sí. Sí, sí, Absurdistán. Wow, eso está bien. Yo me tengo que ir, Samira, tengo que cumplir con un compromiso. Sí, por Muchas supuesto. gracias Quiero por tenerme esta agradecerle a noche. usted por darnos todos estos detalles y por Termino con supuesto. decir que a pesar de que los que tienen mucho miedo
de que una guerra es fuerte y grupo de la gente que piensa que si gobierno islámica es antiimperialista y antisemita, anti-israel, antisionista, entonces automáticamente esto significa que es un gobierno muy democrático y sagrado y bien, se comporta bien con su población, que las cosas no son así, 2 por 2 no da 4, que lo lamento que se desilusionen y que esperamos, tenemos fe, queremos tener fe que algún día esta pesadilla termina y despertamos libres. Ojalá ese día sea muy pronto. Samira Suman, iraní, Gracias. en También para Argentina. Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias, Muy esperemos. amable. Gracias por Igualmente. tenerme. Chao.